pecadores. Cristo murió por nosotros. Y hoy, Señor, queremos oír tu palabra para obedecerla sinceramente, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplirla, porque sin ti, Señor, si tú no pones tanto el querer como el hacer, ¿cómo podríamos poner por obra tu palabra? Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia. Gracias por la vida de mis amados hermanos. Gracias, Señor. Háblanos el día de hoy y redarguye a tu pueblo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Sí me escuchan? Ya me escuchan ahora sí. No, gracias por el esfuerzo de Lalo. No, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pero a veces el ruido, ¿verdad? Las cosas no salen. O al hermano se le olvida la letra de esa clásica, ¿no? Ya andaba yo cantando la versión de himno, ¿ya ves? Tanta reforma, ya gracias a Dios hasta se me está olvidando las letras de otras alabanzas, pero gloria a Dios por eso. Amados hermanos, les pido por favor que vayamos a Mateo 11. Leamos del 15 al 30, que es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y les comento a mis hermanos amados que nos visitan por primera vez, amigos que nos visitan, hemos estado predicando expositivamente y seriadamente, de una forma expositiva y seriada, el Evangelio de Mateo. Ya llevamos tiempo. Si reunimos los tiempos que hemos ocupado para predicar el Evangelio de Mateo, hasta el punto donde estamos, que es Mateo 11, 15 al 30, hemos pasado ya cerca de 2 años predicando el Evangelio de Mateo. Y llegaremos, si Dios nos lo permite, a Mateo 28, no sé, a lo mejor el fin de año. La verdad es que uno programa muchas cosas y planea, pero la realidad es que el Señor es el que decide, es el que dispone. Pero te pido entonces que vayamos a Mateo 11 para seguir con el estudio de este hermoso evangelio, el Evangelio de Mateo. Mateo 11, 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenirles a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tan tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Quiero aclarar que lo que te voy a decir a continuación no es una recomendación, porque luego así se hacen los malos entendidos. Pero hay un hombre que conoce mucho la cultura del siglo pasado y de este siglo, que se llama Stephen King, y a él lo catalogan como el rey del terror y del suspenso. Te lo vuelvo a decir, no te estoy recomendando que te vayas a ver películas de terror y todo eso, que vayas a ver eso y quién sabe qué tantas cosas, porque por andar viendo cochinadas luego ni duermes. No te estoy recomendando eso. Pero lo que sí saben estos hombres que escriben novelas de terror es que el terror puede provocar dos cosas en la persona. Una parálisis terrorífica, un congelamiento que no se puede ni mover del terror que tienen, o otra, que la persona se levante y huya y corra ante lo que le está causando el terror. Esas pueden ser las dos reacciones. Una, quedarse congelado o correr por su vida. ¿A quién le ha pasado eso en alguna experiencia? Pues sí, a correr se ha dicho. Y qué bueno que corriste. Pues déjame decirte que en este capítulo 11 que estamos estudiando, Jesucristo ocupa el terror para hacer correr a los pecadores a su gracia y a su presencia. Hemos estudiado el capítulo 11 y hemos visto que este capítulo 11 está lleno de incredulidad humana, de la incredulidad de los hombres que ha llevado esa incredulidad a ignorar a Jesucristo, a ser indiferentes a Jesucristo, a la palabra de Cristo. Esa incredulidad es pecaminosa. Esa incredulidad los lleva simple y sencillamente a ignorar al Señor. Y como lo hemos visto en las semanas pasadas, hemos estado viendo tres elementos de la incredulidad contra Cristo, contra Jesús, que debemos superar. Nosotros como cristianos tenemos que superar eso. Y lo primero que vimos, y lo puedes ver a lo mejor si compras el disco de las semanas antepasadas, lo primero que vimos es superando la duda, porque Juan el Bautista dudó del Señor. Juan el Bautista preguntó si realmente Cristo era aquel que habría de venir o habría que esperar a otro. Aún Juan el Bautista, el mayor de los profetas de la Biblia, dudó del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le quitó la duda a través del testimonio que mandó a decir, a través de esos dos discípulos que mandó. Luego también vimos superando la crítica. Empezaron a criticar el ministerio del Señor, el ministerio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se había equivocado. Pero sin embargo, ante el error de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo no se ensalzó en el error del hombre, en el error de Juan el Bautista, sino que lo defendió y dijo que no había mayor profeta que Juan el Bautista. Pero hemos visto, y lo vimos la semana pasada, superando la indiferencia. Superando la indiferencia. Porque tú vas a ver en el contexto que hay indiferencia aquí en el pasaje de Mateo 11. Pero déjame decirte que una forma que ocupa a Dios para superar la indiferencia de los hombres es el terror. El terror. Les mete terror. El verdadero terror, hermano. Y dicho sea de paso, ríete de las películas de Stephen King. Ríete de todas las películas que supuestamente son de terror y que no dejan dormir. Lo que dice el Señor Jesucristo es lo más terrorífico que existe, porque es la realidad. Jesucristo ocupa el terror para hacer correr a esas personas a su gracia, si es que ellos escuchan el mensaje. Entonces, en el contexto del 11, déjame decirte que hay duda, hay crítica, hay indiferencia, hay justificación del hombre. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Cuando el hombre es señalado en su pecado, ¿qué hace el hombre?
se justifica. Le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a sus profetas, a sus heraldos, al predicador, pero ellos se justifican en su indiferencia pecaminosa. Incluso llegan a acusación diciendo que Juan el Bautista estaba endemoniado y que Jesucristo también estaba endemoniado. Ellos estaban bien, estaban elevados, estaban en una supuesta santidad. Ellos no necesitaban a Dios. Pero sin embargo el Señor Jesucristo contrarresta esa duda, esa crítica, indiferencia, justificación y acusación con la verdad, con una reivindicación de sus siervos, de sus profetas, de sus heraldos. Les habla con honestidad, les habla defendiendo el evangelio, pero también les habla de su ira santa en contra de los pecadores que no se arrepienten. Ve el versículo 15. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice ahí? Oiga. El que tenga sensibilidad espiritual para escuchar estas palabras, escuche. El que ha sido abierto su oído. Y más adelante nos damos cuenta que es el Padre el que revela estas cosas. Y se las revela a pequeños espirituales, a hombres que tienen bancarrota espiritual, a hombres que reconocen que son pecadores, pero a hombres que dicen que están bien y que no necesitan de Dios, que no necesitan de Jesucristo. Estas cosas no serán reveladas porque ellos están bien en su supuesta opinión. En el versículo 16 dice: mas ¿a qué compararé esta generación? O sea, ¿cómo los compararé? ¿Cómo me haré entender para que ustedes vean la realidad de la condición de su pecado? Después el Señor les dice: parecen niños. ¿Y te acuerdas que hablamos de dos juegos que jugaban los niños en aquel entonces, en el tiempo del Señor Jesucristo, en Palestina, en Israel? Jugaban dos juegos: el juego de la boda y el juego de ¿qué? Del velorio. Y el Señor Jesucristo los invita al juego de la boda, porque lo aclara ahí más adelante. En el versículo 18 y 19 dice que Él tocó la flauta, habló de un evangelio de paz, los invitó a que se sentaran con Él, a que les predicara el evangelio de una forma pacífica, si me lo permites decir así. Y sin embargo, aún con la predicación directa, verdadera del evangelio, pero en un son de gracia y de misericordia, ellos escucharon la flauta y no bailaron, ignoraron a Jesucristo. Pero después viene Juan el Bautista y les clama luto y les dice: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Les dice de una forma contundente y dura: arrepiéntanse porque son pecadores. Les promulgó luto, una canción de luto, les endechó, y sin embargo también fueron indiferentes. A eso los compara el Señor, a niños indiferentes que no escucharon el evangelio y lo desecharon. Pero ahora fíjate lo que pasa en el versículo 20. Entonces, ¿qué harías tú, hermano, cuando una persona desecha el evangelio? Cuando le hablas a las buenas o a las malas y lo desecha. Cualquiera de nosotros diría: ¿sabes qué? Pues ahí muere, ahí te quedas tú, ya te dije. Pero el Señor no hizo eso. El Señor, en su infinita misericordia, fíjate en la estructura del versículo 11, dice: entonces comenzó ¿a qué? A reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, reconvenir. Esa palabra, hermano, en el griego es durísima. O sea, te lo quiero decir con el énfasis que debe de ser. Es una palabra durísima. Los empezó a injuriar, les empezó a reprochar, los empezó a afrentar, una afrenta, y empezó a proferir desgracia en ellos por haber desechado el evangelio, por haber sido indiferentes al evangelio. El Señor Jesucristo empezó a proferir desgracia contra esas ciudades. Ahora, ¿qué ciudades? ¿Jesucristo estaba profiriendo desgracia contra edificios o instituciones? No, estaba profiriendo desgracia contra los hombres de esa ciudad, contra las personas de esa ciudad.
Jesucristo entonces les había tocado la flauta, predicando un evangelio de salvación, en una forma alegre, invitándolos a la boda y lo desecharon. Después profirió luto Juan el Bautista, llevando un cántico, una canción de luto, y no se arrepintieron. Entonces lo que decía el Señor es turbarlos y llenarlos de terror, llenarlos de terror. Aquí el Señor sigue con su honestidad y les advierte de las consecuencias. Escucha bien, cuando una persona no recibe el evangelio y lo desecha o es indiferente, como te decía la semana pasada, qué bueno que eres cristiano, qué bueno por ti. Bien, yo la verdad no lo necesito. Y si desechan el evangelio, hay que hablarles con honestidad y decirles toda la verdad. El Señor Jesucristo fue honesto, porque Jesucristo es verdad, habló con la verdad y empezó a sembrarles terror para turbarlos, para sacudirlos. Esto es la honestidad del Señor. Él les estaba diciendo: ¿están conscientes de lo que acaban de hacer? ¿Están conscientes de lo que acaban de hacer? ¿Están conscientes de las consecuencias que vendrán por ser indiferentes a mí? ¿Por criticar? ¿Están conscientes por ser indiferentes al mensaje que mandé a través de Juan el Bautista? Los acuso de que ustedes recibirán maldición, y recibirán una maldición la más horrible que puede existir, y vendrá sobre ustedes si no se arrepienten de su pecado. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. Pastor, no, espera, hermano Rey, ya estás exagerando. Si Dios es bueno, ¿cómo crees que va a maldecir? Lee Génesis 3 y te darás cuenta que el Señor maldice. No es que Dios es bueno, no se enoja. Es que Dios es tan bueno que no se enoja. El Señor se enoja. Y su ira es perfecta, su ira es santa, su ira, hermano, es contundente. Hermanos, sabemos que Juan el Bautista tuvo una duda sincera y el Señor con firmeza, pero también con ternura lo corrigió. Pero después viene la crítica en contra del Señor, y después viene la indiferencia en contra del Señor. Y cuando hay crítica en contra del Señor e indiferencia en contra del Señor, el Señor no se va a quedar cruzado de brazos y va a hablar con honestidad. Tú tienes que ser honesto en el momento de predicar el evangelio. Y si alguien desecha el evangelio, le tienes que decir: ¿sabes cuáles son las consecuencias de lo que acabas de hacer? No, pastor, ¿cómo cree que yo voy a hacer eso? Hermano, tú no eres más bueno que Dios. Y el Señor Jesucristo está enseñando cómo se tiene que evangelizar a un pueblo, aunque se ponga duro e indiferente. Ve el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ese era el motivo. Diciendo: Jesús hizo muchos milagros en estas ciudades. ¿Cuáles ciudades? Son 3 ciudades, velas en la lista: Corazín, Betsaida y ¿cuál otra? Capernaum. Estas 3 ciudades. La cantidad de milagros que hizo el Señor Jesucristo en estas ciudades, Él las define como muchas. Hermano, y para que diga el Señor muchas, es mucho. Aún el evangelio de Juan al final dice que ni siquiera todos los libros podrían registrar los milagros que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo hizo milagros sin precedente. Jesús tomó tiempo para estar en esas ciudades, para predicarle a esas personas. Él les predicó, pero sin embargo ellos fueron indiferentes ante la predicación de Cristo y ante los milagros del Señor. Y Él profiere maldición en contra de esa gente. Si tú analizas y ves estas 3 ciudades, te vas a dar cuenta que nunca estas 3 ciudades hicieron algo, por decirlo así, negativo en contra de Jesús. Nunca lo corrieron, nunca lo enfrentaron, nunca lo maldijeron. Pero ¿sabes qué hicieron? Lo peor que puede hacer una persona:
A veces peor que confrontar a Cristo. A veces peor que correr a Cristo. Porque no sé si te ha pasado, de repente hay gente que te dice, te prefiero muerto que cristiano. O sea, ¿qué están diciendo? No queremos a Cristo aquí. Pero estas ciudades no hicieron eso. No hay indicio de eso. Pero lo que hicieron fue ser indiferentes ante el rey que llegó para sanarlos, para predicarles. Ellos simple y sencillamente no hicieron nada. No pasó nada. Cuando te dicen no pasó nada, ¿cómo se oye? Como cínico. ¿Qué hiciste? Nada. Oye, vino Jesús a predicar, estuvo haciendo milagros, sanidades, te llevó el evangelio, tocó la flauta. Vino Juan el Bautista, endechó, promulgó luto. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo? Nada. Exacto. Se sientan, escuchan, ¿y qué pasa? Nada. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo hizo lo que hizo, hermano, erradicó la enfermedad de Palestina. Erradicó la enfermedad de esas ciudades. Si hoy el Señor Jesucristo hiciera los milagros que hizo en aquel entonces, todos los hospitales de la Ciudad de México quedan vacíos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo y predicó el evangelio. Y sin embargo, ese pueblo duro de corazón no hizo nada ante el rey. El Señor ilustra esa indiferencia humana y te voy a pedir que vayas a Mateo 22, 1, 14. Creo que es bueno entender esta parábola de la fiesta de bodas. Mateo 22, 1, 14. Dice la palabra de Dios, ya que estás ahí. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ¿qué? Venir. Volvió a enviar a otros siervos. Fíjate la continuidad del Señor, la insistencia piadosa del Señor para invitar a la gente a la boda, para invitarlos al evangelio, a que acepten a Cristo, diciendo, dice allí en el 4, decida a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro ¿qué? A su negocio. ¿Qué pasó? Siguieron su vida normal. Es más importante el trabajo, es más importante esto, y dejaron a un lado. Versículo 6: y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis, a todo pecador que no se crea que no necesita del Señor, sino que crea en su pecado. Salid a los caminos y llamad a las bodas en cuanto los halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido ¿de qué? De boda. Este hermano es más que un gorrón. Este no es un gorrón. Este es uno que ya tenía el vestido de boda, porque vemos en el pasaje que implícitamente el Señor, el Rey en su gracia, les dio vestido de boda a todos para que estuvieran ahí. Pero sin embargo, este no se vistió del vestido de boda que le dio el Rey. No es porque no lo tuviera, sino lo desechó. Es como esos cristianos que dicen: yo vengo, me siento a la boda, pero no voy a hacer lo que dice la palabra. No me voy a vestir de él, no me voy a cubrir con la santidad de él. En el versículo 12 dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él ¿qué? No pudo ya decir nada, no se pudo justificar delante del rey.
Entonces el rey le dijo a los que le servían: atale de pies y manos y echale a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas son las consecuencias de haber ignorado lo que yo te pedí. Estas son las consecuencias. Porque muchos son llamados y pocos ¿qué? Hermano, tenemos que decirle a la gente la verdad. Si desechan a Cristo, si no obedecen a Cristo, si no se visten con la santidad de Cristo, va a haber consecuencias y son terroríficas. Son las más horribles consecuencias que pueda experimentar un ser humano. Cuando Noé construyó el arca, ¿recuerdas qué pasó? Se burlaron de él. ¿Cómo construyes un arca en medio de un desierto? Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus heraldos, a los apóstoles, se burlaron de ellos. Así son los hombres. Criticaron la obra de Cristo, criticaron a sus heraldos. Pero la consecuencia de los que ignoraron a Noé fue destrucción, y Dios acabó con todos ellos en el diluvio. Hermano, lo que estamos leyendo y lo que vamos a leer es la ira del Hijo de Dios. La ira del Hijo de Dios. ¿El Señor se enojó? Te pregunto. Tú que estás ya, gloria a Dios, estamos leyendo la Biblia. ¿El Señor se enojó? Sí, sí se enojó. Hizo un atado de cuerdas para sacar a los mercaderes del templo, ¿recuerdas? Pero aquí, hermano, se vuelve a airar. Pero su ira, hermano, te doy la diferencia, no es tu ira, porque tu ira es pecaminosa, pero la ira de Jesucristo es santa, regulada por su santidad. No hay pecado en la ira de Dios. No hay pecado en la ira del Señor Jesucristo. Jesús se airó, y ve en el versículo 21. ¿Cuál es la primera palabra? Onomatopeya. ¿Tú sabes qué es una onomatopeya? Ah, caray, ya salí con la clase de español, ¿verdad? ¿Cómo le dicen cuando le das clic al mouse? Clic. ¿Y cómo le escriben? Clic. Es una palabra que representa un sonido que sale de un evento. Cuando le das al mouse así, hace clic y lo escribes clic. Pero cuando a una persona le duele algo, cuando una persona tiene un profundo dolor, una profunda angustia, ¿qué sale de su boca? Ay. Y esta es la palabra que sale del Señor Jesucristo. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Esta palabra, hermano, es fuerte. Habla de un profundo dolor, no solamente del Señor, sino del dolor de esas ciudades por haber desechado al Señor Jesucristo. El que desecha al Señor Jesucristo sufrirá el más profundo de los dolores. ¿Alguien le ha dado dolor de riñones? ¿Cómo es el dolor de riñones, de piedras en los riñones? Déjame decirte, a mí ya me dio. Es lo más espantoso que he experimentado. Un doctor me decía: eso es peor que tener un hijo. Y yo le decía: pues prefiero tener un hijo. Ya sáquenlo, que nazca. Me tuvieron que sedar porque ya no aguantaba el dolor. Lo único que salía de mi boca, no podía ni orar, hermanos. Lo único que salía de mi boca era ay, ahogado del profundo dolor que estaba yo viviendo. Y creo que aquí tenemos un médico en la sala, y creo me dirá que si un dolor de piedras en los riñones es horrible. Horrible. Pero el dolor de los que rechazan a Cristo es aún mucho mayor. Mucho mayor. Esa palabra ay la podemos encontrar en Apocalipsis 18:10. Te lo leo, apúntalo, lo estudias en tu casa. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay,
Ay de esa gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, el juicio en contra de Babilonia. Ay, Jesús estaba lleno de ira en ese momento, hermanos. Empezó a proferir el juicio en contra de esas dos ciudades que estaban muy cerca de Capernaum. Si tú ves un mapa antiguo, te darás cuenta que esas ciudades estaban bien cerquita, a 4 kilómetros, en la orilla al norte del mar de Galilea. O sea, realmente era una región pequeña. Corazín, Betsaida, Capernaum eran ciudades, hermano, tan cercanas como Neza, como Ecatepec, como la Ciudad de México. Entonces es seguro que el Señor Jesucristo visitó todas esas ciudades, porque lo está diciendo: yo las visité, yo les prediqué el evangelio, yo hice milagros en ellas y ustedes fueron indiferentes a mí. Y el juicio por no obedecerme, por no recibirme como rey, es catastrófico. Ahora, en el caso de Betsaida, hermano, en el caso de Corazín, Corazín, te vas a dar cuenta que pones Corazín en un buscador bíblico y solamente aparece en 2 pasajes, en Lucas y en Mateo. ¿Qué quiere decir? Que es la única, y son paralelos los versículos. O sea, no aparece en otros lados, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo damos por hecho, porque lo está diciendo el Señor Jesucristo, que Él visitó esa ciudad. Él visitó esa ciudad. Pero en el caso de Betsaida, hermano, hay más información en la Biblia. Betsaida, hermano, fue el lugar donde Felipe, Andrés y Pedro nacieron. Ellos eran los apóstoles, esos 3 apóstoles eran de Betsaida. O sea, esta ciudad, hermano, recibió al Señor Jesucristo junto con Capernaum, junto con Corazín, y sin embargo fueron indiferentes al Señor Jesucristo. Pocos fueron los que escucharon a Jesús, y entre ellos entre ellos 3: Andrés, Felipe y Pedro. Pero la gran mayoría de esa ciudad fueron indiferentes ante la invitación del Señor. Mateo 7, 13, 14. Recordemos, hermano, el sermón del monte. ¿Dónde lo dio el sermón del monte el Señor? En las laderas de un mar del mar de Galilea, en un monte subió, se sentó y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y en el sermón del monte Él dijo: estrecha es la puerta, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos son llamados, pero pocos son los que escuchan. ¿Por qué esta ira y este juicio de Jesús en contra de las personas? La respuesta la encontramos en el mismo pasaje, pero deja decirte en Lucas 12, 48. Dice la palabra de Dios: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado, escucha, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. El Señor Jesucristo está diciendo: al que se le confía mucho, al que se le hacen muchos milagros, se le predica mucha palabra, va a haber mayor demanda en ti. Por ahí dicen los abuelitos: al que mucho se le confía, mucho se le pide. Y yo creo que lo sacaron de aquí. El Señor Jesucristo estaba airado. ¿Por qué? Porque hizo muchas cosas por esa ciudad, les exigió mucho y no reaccionaron con nada. Cuando las personas tienen la gran oportunidad de oír la palabra de Dios, como hoy, cuando tienen esa gran oportunidad y privilegio, incluso cuando esa palabra es respaldada por milagros, como pasó en aquel entonces, la culpa que tienen por rechazar el evangelio es mayor. Te lo vuelvo a decir.
Cuando las personas tienen la gran oportunidad de oír el evangelio, la palabra de Dios, y la desechan, su culpa es más grande. Hebreos 10:26. ¿Qué dice el autor de Hebreos acerca de esto? A ver si no sale uno, dice, no, pues ya no vengo mejor. Una vez me dijo eso un hermano, ¿sabe qué? Ya no vengo a la iglesia. ¿Por qué? No, pues está bien dura la predicación, ya mejor, es mejor ser ignorante, ¿no? Hebreos 10:26. Escucha esto. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque desechaste a Cristo, el único que fue sacrificado, crucificado por tu pecado. Lo desechaste el conocimiento de la verdad. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que se oponen a hacer la voluntad de Dios. Si tú estás aquí, hermano, hermana, recibiendo el conocimiento de la verdad y la desechas, escucha bien, si tú estás escuchando el evangelio, si estás escuchando esta palabra y desechas esta palabra, la verdad del evangelio, el estilo de vida que le agrada a Dios para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu vida incluso secular, para tu familia, si tú desechas el conocimiento de la verdad, tu castigo será mayor, porque escuchaste la verdad y la desechaste. Mientras mayor es el privilegio, mayor es la responsabilidad. Y mientras mejor sea la predicación y más fiel y más apegada a la Biblia, si no obedeces, juicio vendrá sobre de ti. Jesús le dice a las ciudades: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Ahora, Corazín y Betsaida rechazaron a Jesucristo, pero ¿qué ciudades son Tiro y Sidón? Cuando tú buscas en la Biblia, hermano, lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 28. Tiro y Sidón eran ciudades bien conocidas por los judíos de Galilea. Eran bien conocidas. ¿Y sabes cómo eran conocidas esas ciudades? Como las más promiscuas. Adoraban a otros dioses, eran mercantiles, eran totalmente corruptos, eran rateros, eran promiscuos sexualmente. Eran ciudades corruptas, paganas, plagadas de idolatría, inmoralidad sexual. Eran descendientes de los antiguos fenicios y de ahí agarraron sus malas mañas. Su población vivía, las de estas dos ciudades, Tiro y Sidón, vivía una vida de impiedad, alejados de Dios, totalmente pagana. Hermano, entre los paganos consideraban a los de Tiro y Sidón como lo peor de lo peor. No quiero decir colonias aquí, ¿verdad? No vaya a salir un hermano que diga: yo vivo ahí, pastor, ¿qué pasó? Pero Tiro y Sidón era lo peor de lo peor, catalogado por lo peor. Y dice el Señor: el castigo contra Tiro y Sidón será menor que el castigo contra ti, Corazín y Betsaida, porque yo te prediqué el evangelio, yo hice milagros en ti y tú me desechaste. Tu castigo será peor que el castigo merecido de una ciudad pagana, idólatra y promiscua sexualmente, por haber desechado. Hermano, estudia en tu casa Ezequiel 28. El rey de Tiro, hermano,
El mismo profeta Ezequiel lo comparó con Satanás o hizo una referencia. ¿Recuerdas ese pasaje re bien? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Recuerdas? Todos decimos, ese es Satanás. Ese era el rey de Tiro, soberbio, engreído, altivo. Eran tan corruptos, hermano, que el Señor los destruyó y cumplió su profecía. Si tú lo lees en tu casa en Ezequiel 26 al 28, Dios cumplió su profecía y destruyó esas ciudades con detalle. Entonces este juicio vino porque no se habían arrepentido. Ve el versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido. ¿En qué? ¿Qué dice ahí? En silicio y en ceniza. Recordemos que el silicio y la ceniza son signos, son emblemas de luto, de quebrantamiento, de algo que pasó en el corazón de la persona. Cuando un judío se echaba silicio, cuando se echaba cenizas en sus vestidos en la cabeza, estaba reflejando un quebrantamiento interior, un arrepentimiento, un luto profundo, un quebrantamiento espiritual. Dice, si ustedes se hubieran arrepentido, ya se hubieran dado señas de silicio y ceniza si realmente se arrepintieron. Pero ¿sabe qué pasa con ustedes, ciudades Corazín y Betsaida? No se arrepintieron. Jesús les dice que el evangelio que les predicó y los milagros que él hizo en Tiro, no los hizo en Tiro ni en Sidón, los hizo en Corazín y Betsaida. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse en silicio y en ceniza. ¿Por qué? Porque cuando escuchas el evangelio, cuando escuchas la palabra de Dios, lo que viene, hermano, genuinamente es quebrantamiento. Pero de repente los falsos predicadores predican el evangelio y todo el mundo sale bien potencializado. Las mujeres como empoderadas. El hombre sale como, yo soy un ungido de Jehová que merezco las mayores bendiciones para el 2020. Urra, barasiro, barascaya. Pero cuando predicas la Biblia como es, tiempo hay para que te arrepientas, no para que te exaltes. La predicación de la palabra de parte de nuestro Señor, de parte de Juan el Bautista, de parte de todos los predicadores del evangelio hasta hoy, manifiesta la gracia de Dios. Los milagros que el Señor hizo en esas ciudades fueron una manifestación de su gracia y ellos desecharon. Si desechas la gracia salvífica del Señor y le dices no te necesito o eres indiferente, desechas la única gracia que puede salvarte. No se pusieron el vestido de silicio y de ceniza. ¿Por qué? Porque ellos eran perfectos. Los escribas y fariseos creían que eran perfectos. Ahora escuchan el versículo 22, la ira del Hijo en contra del pecado, por no escuchar sus palabras y arrepentirse. Por tanto, hermano, eso parece el dictamen de un juez que saca el martillo y pega en el escritorio. Y después del juicio y después de las evidencias contundentes, donde uno ni siquiera pudo hablar porque era culpable, el Señor dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hermanos, ellos sabían del castigo de Tiro y de Sidón porque leyeron Ezequiel. Sabían, no desconocían. Y cuando Jesucristo les dijo que el castigo que venía en contra de ellos iba a ser mayor que las de esas ciudades, hermanos, se llenaron de terror porque sabían de la profecía. No eran ignorantes ante eso. Entonces ahora el Señor, ¿qué hace? Arremete más.
Ay, pastor, ya ahorita ya me tiene bien estresado. Ya llevamos media hora que ay, la luz, ¿dónde está? Ya apáguele el switch a este señor. Y el Señor, hermano, arremete más y no se echa para atrás, sino sigue adelante con la verdad. Entonces Jesús arremete contra de ellos, llenándolos de terror. Estas son las consecuencias por desecharme. Mucho les di, mucho les demando, y no hicieron nada. Hermanos, a veces juzgamos a iglesias que no predican la sana doctrina, que nada más predican fábulas. A lo mejor los hermanos que nos visitan por primera vez están sorprendidos porque dicen, nunca oí eso. Pues yo estoy tratando de pegarme de lo que dijo lo que está diciendo el Señor. Y de repente juzgamos, es que en aquella iglesia no predica la sana doctrina. Hermanos, oremos por aquellos que no predican la sana doctrina, pero preocúpate por esta iglesia y por ti. Si estás escuchando la verdad y no obedeces, preocúpate. Ahí es donde debería estar nuestra verdadera preocupación. Hermanos, el silicio y la ceniza son símbolos entonces de humillación, de quebranto. Cuando una persona viene a la iglesia, viene a ser quebrantada, no exaltada. Somos pecadores y necesitamos ser quebrantados. Ahora ve esta expresión en ese versículo. Versículo 22, más tolerable. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable. ¿Qué quiere decir, hermano? Si uno hace un ejercicio teológico, analiza estas palabras y ve incluso otros pasajes como por ejemplo Marcos 6:11 o el mismo pasaje de Hebreos que acabamos de leer, te vas a dar cuenta que en el infierno va a haber niveles de tortura. Yo no sé, hermano, porque no dice la palabra más. No sé si unos van a estar a 2500 grados Fahrenheit y otros a 2520 y otros un poquito más cómodos, pero a fin de cuentas todos achicharrándose, no con fuego, sino con la ira de Dios en contra de los pecadores que no se arrepintieron. Pero fíjate, lo que está diciendo el Señor es más tolerable. Entonces indica que en el infierno habrá grados de tortura distintos para los impíos. Todos impíos, todos no reconocieron a Cristo, pero la tortura, la mayor tortura será para los que escucharon la palabra y no obedecieron. Esos son los que tendrán la peor tortura en el infierno. Los que se sentaron todos los domingos, escucharon y no obedecieron. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merezca el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué esperas? Y el Señor ahora sigue más y ahora va contra Capernaum. Lee el versículo 23, vamos avanzando. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? ¿Por qué? Porque la gente de Capernaum se creía tan elevada, tan santa, que se creían pegada al cielo. Pero el Señor Jesucristo les aclara, dice, no estás pegada al cielo, no eres tan santa como tú pretendes decir. Tú serás hundida hasta el Hades, hasta la muerte serás hundida por tu soberbia. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho, ahora fíjate, yo creo que esta ciudad si la conoces. Bueno, no que la hayas visitado, ¿verdad? Sino que es muy famosa, Sodoma. Hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Qué fuerte. Capernaum fue escogida por Jesús para ser su base principal durante mucho tiempo. Ahí estaba la casa de Pedro, ahí vivió
ahí estuvo, ahí sanó a la suegra de Pedro, ahí en Capernaum. El Señor Jesucristo predicó el evangelio en Capernaum, llamó a muchos al arrepentimiento, hizo milagros en Capernaum, estableció a Capernaum como su centro base para de ahí partir y evangelizar a las demás ciudades. Pero sin embargo, a pesar de que fue, hermano, imagínate, ¿cómo se llama esta colonia? La Granjas México. Que dijeran, el Señor Jesucristo está en la Granjas México. ¿Qué pasaría con, hermano? Sería Tierra Santa. Sería, hermano, el lugar, el epicentro de la bendición universal. Capernaum tuvo el privilegio de tener a Cristo y sin embargo lo ignoraron. Y por esa ignorancia, donde más se les dio, más se les exige. Y ellos lo ignoraron y dice el Señor, tu castigo será más grande que el de ¿cuál? El de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma? Destruida por fuego, por el juicio de Dios. O sea, está diciendo el Señor Jesucristo que el castigo para el que ignora la palabra de Dios será mayor que el castigo que merece un homosexual que no se arrepiente. Sodomía, no te quiero decir, pero búscalo en un diccionario y es el indicio más depravado de la homosexualidad, la sodomía. Y juicio justo merecen esos. Pero dice el Señor que el juicio que vendrá en contra de los que desechan el evangelio será mayor que el juicio contra los homosexuales. Cuando alguien desecha el evangelio, ¿tú le adviertes así? Cuando le predicas a tus hijos y ay mamá, ya no me vengas con eso, ay con tu Jesús y quién sabe qué tanto, y le dices hijo ven y mira el evangelio, o eres pecador, necesitas de Cristo, o evangelizas a alguien en tu trabajo, o evangelizas a alguien que conoces en tu familia y te desecha, no desecha a ti, corrijo, no te desecha a ti, sino desecha a Jesús. Tú llegas y le dices honestamente, bueno, si desechas a Jesús, entonces te advierto de que te vas a ir al infierno. Pero ¿qué crees? Hay iglesias donde está prohibido mencionar el infierno. Entonces están prohibiendo palabra de Dios porque Cristo lo dijo y no somos nosotros más buenos que Dios. Tenemos que ser honestos. Yo he puesto este ejemplo ahorita que veo a mi hermano Marcial. Yo sé que mi hermano Marcial tiene un corazón redimido por la sangre de Cristo, y si este varón se da cuenta que un paciente de él tiene cáncer, él se lo va a decir, por más que lo quiera. Tienes cáncer y necesitas reaccionar. No creo que Marcial diga, no, no le voy a decir, pobrecito, imagínate, le voy a causar terror. Cáusale terror para que se levante y se cuide. Si tú y yo no hacemos eso, nos estamos avergonzando del evangelio. Ay, no, yo no voy a decir eso. Entonces te da vergüenza el evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque no depende de mí. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No nos podemos avergonzar del evangelio. No podemos hacer eso. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. A lo mejor alguien está pensando, hoy yo venía por un mensaje motivacional de inicio de año y ya me sale con esta situación. Hermano, es lo que teníamos que leer, lo que nos tocaba, y creo que el Espíritu Santo es sabio y sabe lo que se tiene que predicar a la iglesia. Pero hermano, escucha esto. Te lo vuelvo a decir como lo dije la semana pasada.
Lo mejor que le puedes pedir a Dios para el 2020, para el 2020, como dicen algunos, es obediencia a su palabra y no ignorarlo. No le pidas bendiciones, pídele obediencia. No ignores al Señor, no lo ignores. Demos gracias a Dios que se puede predicar la palabra aquí en Palabra Abundante con libertad. Dios te ama, hermano, y por eso se te predica y se ha predicado como se ha predicado en este lugar, porque Dios te ama. Su palabra, hermano, predicada en un púlpito, predicada en una enseñanza con nuestros maestros, predicada, hermano, es la mayor bendición. Es un milagro, hermano, que se pueda predicar la palabra. Y Dios tiene misericordia de ti. Es una hermosa forma de empezar el 2020. Es una hermosa forma de empezarlo. Pero ten cuidado de no ser como aquellos que se les invitó a la boda y no quisieron. O se les advirtió y no se llenaron de pánico, sino dijeron, no importa. Quiero hablarles a los que escuchan el mensaje por primera vez. A lo mejor aquí hay una persona que no es cristiana y está escuchando este mensaje por primera vez. Pero también quiero hablarle a las personas que ya conocemos de Cristo y que estamos en una posición de bendición, de mucha confianza, pero de mayor juicio si no obedecemos la palabra de Dios. Escucha lo que dice el Señor en el versículo 25 y avancemos para terminar. Y aclaro, hermanos, que probablemente yo regrese a estos versículos porque son tan abundantes que no pretendo, hermano, que ya terminemos ahorita. Es seguro que la próxima semana vamos a tomar, pero no quisiera yo terminar el flujo del pensamiento del Espíritu Santo. Ve el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Señor Jesucristo, hermano, está siendo irónico. ¿Por qué? Porque había ya un auditorio que decían que eran sabios y entendidos, que no necesitaban a Jesucristo y por eso fueron indiferentes. Pero Jesucristo aclara: si ellos son indiferentes al evangelio, no es porque ellos quieran, sino porque simple y sencillamente el Padre lo quiso así. Lee el texto. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. De los que dicen que no necesitan de Dios, dice el Señor, el Padre, se los ocultó, les puso un velo, una ceguera. Pero si unos creyeron, estos niños, y probablemente el Señor señaló a sus discípulos, señaló a los apóstoles, estos niños, les revelaste la verdad. Hermano, si tú crees en Cristo, no es porque tú hayas querido, es porque el Padre quiso primero. Y si hay alguien aquí que no cree en Cristo y desecha a Jesús y dice: prefiero el infierno antes que cristiano, prefiero el infierno antes que obedecer a Dios, es porque Dios también decidió ponerte esa dureza en el corazón. Una vez oí de mi hermano Israel Villanueva hablando con un hermano: deja las resoluciones, ahora sí voy a cambiar, ahora sí le voy a echar ganas en el 2020. Hermanos, no podemos hacer nada si Dios no lo hace primero. Por eso, si tú no crees en Cristo, lo mejor que puedes hacer hoy es decirle: Señor, ten misericordia de mí y pon en mi fe, porque ni siquiera eso tengo. Soy tan malo y tan perverso que ni siquiera puedo acercarme a ti con mi voluntad. Pero si tú crees en el evangelio, es porque eres un niño que por la voluntad de Dios tú creíste y no eres tan bueno como para decir: yo escogí a Dios. No, Dios te escogió a ti.
Pero ahora, ve el versículo 27. Porque todas estas cosas me fueron entregadas por mí. Jesucristo está hablando de su autoridad, de su unidad con el Padre. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero ahora observa el versículo 28. Si tú estás lleno de terror, si tú entendiste que si no te arrepientes de tu pecado y tu santería, tu religiosidad, tu unión libre, tu pecado, tu rebeldía, tu vicio, te va a llevar al infierno, pero estás lleno de pánico y no quieres recibir eso, si no quieres salvación y no desechar y ser indiferente ante ese Rey que te extiende salvación, escucha lo que dice el Rey otra vez en su gracia. Hermano, yo le puse aquí, ahora el Señor otra vez regresa a la modalidad de boda. Ahora regresa a la modalidad de boda. Escucha esto en el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿De qué? De su pecado, que yo los haré descansar. El único que puede darte descanso de tu pecado es Jesucristo. Es el único. Y si no te arrepientes y eres indiferente a Él, nunca tendrás descanso. Aunque la familia diga cuando te mueras, en paz descanse. Si no estás en Cristo, no descansarás en paz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hoy te arrepientes, encontrarás descanso. El infierno es para los que lo buscan, pero para los que buscan a Cristo como Señor y Salvador, es el cielo, la gloria y la bendición eterna con el Señor. Hermano, los que estamos en Cristo nunca pisaremos el infierno. Pero cuestiónate una cosa, realmente cuando tú vienes y escuchas la palabra, ¿sales de aquí obedeciendo? ¿O dices, escuché, pero allá afuera voy a hacer todo lo contrario? No seas indiferente. Yo, mi mejor deseo, hermano, es que seas bendecido en el Señor. Pero si no obedeces, mis deseos no sirven de nada. Dios bendice la obediencia. Y termino con esto. Una vez lo decíamos en ese saloncito que está allá. El mayor distintivo de una vida cristiana, la mayor evidencia de una persona que está en Cristo, el mayor distintivo es la obediencia. Si no hay obediencia, aunque digas Señor, Señor, no entrarás al reino de los cielos. Obedezcamos al Señor, y esa será la mayor bendición, obedecer. Si tienes el Espíritu, sinceramente lo vas a lograr. Si no eres cristiano, es imposible obedecer a Dios. Pero si hoy vas a Cristo en arrepentimiento y fe y confiesas tus pecados y le pides a Cristo salvación y vida eterna, con la realidad que dice la Biblia, yo te digo que si lo haces de corazón, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy tendrás la vida eterna, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, escuchar. Pero Padre, qué bendición es escuchar. Pero eso nos responsabiliza más, Señor. Porque no podríamos llegar delante de tu presencia a decir, yo no supe. Tú tuviste, Señor, a bien, en tu gracia y misericordia, decirnos la verdad. Y aún, Señor,
como a ese pueblo rebelde, a esas ciudades impenitentes, indiferentes, Señor, aún tuviste misericordia para advertirles las consecuencias de su pecado si no se arrepentían, Señor. Padre, te damos gracias porque nos hablas con la verdad. Pero te pedimos, Señor, una vez más en esta mañana, que nos des un corazón sensible a tu palabra, Señor, obediente, Señor, cueste lo que cueste. Perdamos lo que perdamos, Señor, tenemos que obedecerte, Señor, porque ahí encontraremos la verdad y encontraremos el único estilo de vida que tú aceptas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida, Señor, de esta iglesia y te damos gracias, Señor, porque podemos predicar tu palabra, porque podemos enseñarla. Gracias, Señor, por la vida de mis amados hermanos que dan clases. Gracias, Señor, por la bendición y oportunidad que nos das, Señor, de predicar el evangelio en este púlpito. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que ponen su oído espiritual, porque, Señor, tienen oído para oír, Padre, tienen sensibilidad espiritual para escuchar y hacer. Pero también oramos, Señor, por aquellos que escuchan y no hacen. Ten misericordia de ellos y ayúdalos, Padre, ayúdalos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.